John D. Rockefeller, un hombre sinónimo de riqueza incomparable y ambición implacable, sigue siendo un enigma en los anales de la historia estadounidense. Nacido en circunstancias modestas en 1839, el viaje de Rockefeller desde vender dulces de niño a convertirse en el primer multimillonario del mundo es un testimonio de su ética de trabajo inquebrantable y su astuta visión para los negocios. Sin embargo, su historia no está exenta de controversia. Mientras algunos lo aclaman como un empresario visionario que revolucionó la industria petrolera, otros lo denuncian como un monopolista despiadado que aplastó a sus competidores sin piedad. El legado de Rockefeller está profundamente entrelazado con el ascenso de Standard Oil, la colosal compañía que fundó en 1870. Bajo su astuto liderazgo, Standard Oil llegó a controlar más del 90% del mercado estadounidense de refinación de petróleo, lo que lo convirtió en una de las figuras más poderosas de la Edad Dorada. Sus innovadoras prácticas comerciales, incluida la integración vertical y las agresivas medidas de reducción de costos, transformaron la industria petrolera, haciendo que el queroseno fuera fácilmente accesible y asequible para las masas. Sin embargo, la implacable búsqueda de dominio de Rockefeller tuvo un precio. Sus tácticas, que incluían llegar a acuerdos secretos con los ferrocarriles y participar en precios predatorios, le valieron la reputación de ser un hombre de negocios despiadado que no se detendría ante nada para eliminar a sus rivales. La inmensa riqueza que acumuló, si bien es un testimonio de su genio empresarial, también alimentó la ansiedad pública sobre el poder desenfrenado de los monopolios y su potencial para sofocar la competencia. Al profundizar en la vida y la época de John D. Rockefeller, debemos lidiar con las complejidades de su carácter y el impacto duradero de sus acciones. Fue un capitán de la industria que impulsó a Estados Unidos hacia la era moderna, o un varón ladrón que construyó su fortuna sobre las espaldas de sus competidores. La respuesta, como veremos, está lejos de ser simple. John Davison Rockefeller nació en Richford, Nueva York, en 1839, hijo de William Avery Rockefeller y Eliza Davison. Su crianza fue un estudio en contrastes. Su padre, un vendedor ambulante de dudosa reputación, le inculcó un agudo sentido para los negocios, pero también una inclinación por tomar riesgos, que a veces rayaba en lo poco ético. Su madre, devotamente religiosa, por otro lado, le inculcó los valores del trabajo duro, la disciplina y la caridad, que más tarde darían forma a sus esfuerzos filantrópicos. Desde muy joven, Rockefeller mostró una notable aptitud para los números y una sólida ética de trabajo. A la edad de 16 años, consiguió un trabajo de contador en una empresa de comisiones de productos agrícolas en Cleveland, Ohio. Rápidamente impresionó a sus empleadores con su diligencia y atención al detalle, ganándose la reputación de ser un empleado confiable y digno de confianza. Fue durante estos años formativos que Rockefeller desarrolló un profundo conocimiento de la contabilidad y las finanzas, habilidades que resultarían invaluables en sus posteriores emprendimientos comerciales. A medida que Rockefeller perfeccionaba sus habilidades en el mundo del comercio, la economía estadounidense experimentaba un periodo de rápida transformación. El descubrimiento de petróleo en Pensilvania en 1859 marcó el comienzo de una nueva era,
una en la que esta sustancia aparentemente mundana se convertiría en el alma de la industria moderna. Reconociendo el inmenso potencial de esta floreciente industria, Rockefeller, siempre el astuto hombre de negocios, se propuso capitalizar el auge del petróleo. En 1863, a la edad de 24 años, Rockefeller y sus socios establecieron su primera refinería de petróleo en Cleveland. El negocio prosperó, impulsado por la insaciable demanda de queroseno, que rápidamente reemplazaba al aceite de ballena como la principal fuente de iluminación. Sin embargo, la ambición de Rockefeller se extendía mucho más allá de los límites de una sola refinería. Él vislumbraba un futuro donde su empresa controlaría no solo el refinado, sino también el transporte, la distribución e incluso la producción de petróleo, creando un gigante verticalmente integrado que dominaría la industria. Esta visión, sin embargo, tuvo un costo. La búsqueda implacable de Rockefeller por dominar el mercado lo llevó a emplear tácticas tan innovadoras como despiadadas. Forjó acuerdos secretos con los ferrocarriles, asegurándose tarifas de envío preferenciales que socavaban a sus competidores. Se involucró en precios predatorios, llevando a las refinerías más pequeñas a la quiebra al reducir temporalmente los precios por debajo del costo. Y adquirió despiadadamente compañías rivales, absorbiéndolas en el imperio Standard Oil, siempre en expansión. Estas prácticas, aunque innegablemente efectivas para consolidar su control sobre la industria petrolera, también provocaron acusaciones generalizadas de comportamiento monopólico. Los críticos acusaron a Rockefeller de sofocar la competencia, explotar a los consumidores y ejercer una influencia poco saludable sobre la economía estadounidense. Los periódicos publicaron editoriales mordaces que denunciaban sus prácticas comerciales y los políticos pidieron la intervención del gobierno para frenar el poder de Standard Oil. Sin embargo, Rockefeller no se disculpó por sus métodos. No se veía a sí mismo como un monopolista despiadado, sino como un hombre de negocios astuto que operaba dentro de los límites de la ley. Argumentó que sus acciones estaban impulsadas por el deseo de traer eficiencia y estabilidad a una industria caótica, beneficiando en última instancia a los consumidores al proporcionarles productos de alta calidad a precios asequibles. El debate sobre el legado de Rockefeller, si fue un héroe o un villano, continúa hasta el día de hoy. Su historia sirve como una advertencia sobre los peligros del poder corporativo sin control, pero también como un testimonio del poder transformador del espíritu empresarial y el atractivo perdurable del sueño americano. La historia de John D. Rockefeller comienza en el pequeño pueblo de Richford, Nueva York, donde nació en una familia marcada por los contrastes. Su padre, William Avery Rockefeller, era un vendedor ambulante y extravagante, especializado en remedios herbales dudosos. Era un hombre que aceptaba el riesgo y poseía un carisma natural que atraía a la gente, pero sus negocios a menudo rozaban los límites de la conducta ética. El joven Rockefeller heredó la mente aguda y la ambición de su padre, pero también fue testigo de primera mano de las trampas del oportunismo desenfrenado. En marcado contraste con la naturaleza errante de su esposo, Eliza Davison, la madre de John, era una devota bautista
que inculcó en sus hijos la importancia del trabajo duro, la frugalidad y la piedad religiosa. Su influencia en el joven John fue profunda. Mientras su padre perseguía fortunas fugaces, fue Elisa quien le inculcó los valores de la disciplina y la gratificación aplazada, que luego se convertirían en sellos distintivos de sus prácticas comerciales. Ella le enseñó a afrontar la vida con seriedad, a ser meticuloso en sus tratos y a esforzarse siempre por el orden en medio del caos. El hogar de los Rockefeller rara vez era pacífico o predecible. Las idas y venidas impredecibles de William, a menudo acompañadas de rumores de negocios cuestionables, creaban una atmósfera de inestabilidad. En contraste, Elisa proporcionaba una base de certeza moral. Les enseñó a sus hijos a encontrar consuelo en su fe y a ver el trabajo duro no solo como un medio para un fin, sino como una virtud en sí misma. Esta dualidad de influencias, el espíritu oportunista del padre atemperado por los principios inquebrantables de la madre, jugó un papel crucial en la formación del carácter complejo de John D. Rockefeller. Al crecer en medio de personalidades tan contrastantes, el joven John aprendió a navegar en un mundo de contradicciones. Observó el encanto y la capacidad de vendedor de su padre, comprendiendo el poder de la persuasión, pero también vio las consecuencias de la imprudencia y el dolor infligido a su madre cuando los planes de William salían mal. Fue una experiencia formativa que le inculcó una profunda aversión al riesgo y una preferencia por los movimientos calculados y estratégicos. Desde muy pequeño, John D. Rockefeller mostró un gran interés por los negocios y una notable habilidad con los números. Incluso de niño se involucraba en pequeños negocios. Criaba pavos, vendía dulces a los niños del barrio y hacía trabajos esporádicos para los vecinos, anotando meticulosamente cada transacción en un pequeño libro de cuentas. Estas primeras experiencias, aunque modestas, le dieron valiosas lecciones sobre los fundamentos del comercio. El delicado equilibrio entre la oferta y la demanda, la importancia de una contabilidad cuidadosa y la satisfacción de un trato bien hecho. Si bien el espíritu emprendedor de John era evidente desde el principio, también lo era su sentido de responsabilidad social, un valor inculcado por su madre, una mujer profundamente religiosa. Cada semana, Elisa le daba a su hijo una pequeña mesada, una parte de la cual estaba destinada a la colecta de la iglesia. Esta práctica, aunque aparentemente insignificante, dejó una huella imborrable en el joven Rockefeller. Le inculcó la creencia de que el éxito financiero conllevaba la obligación moral de retribuir a la comunidad, un principio que más tarde se manifestaría en sus extraordinarias obras filantrópicas. A la edad de 16 años, después de completar su educación básica, Rockefeller se embarcó en su primera incursión formal en el mundo de los negocios. Consiguió un puesto como asistente de contabilidad en Hewitt & Tuttle, una empresa de comisiones de productos agrícolas en Cleveland, Ohio. Este fue un momento crucial en su desarrollo, ya que le proporcionó un entorno estructurado para perfeccionar sus habilidades contables y obtener una comprensión más profunda de las transacciones comerciales. Se destacó en este puesto impresionando a sus empleadores con su diligencia, precisión y ética de trabajo inquebrantable. El tiempo de Rockefeller en Hewitt & Tuttle
no fue simplemente un período de desarrollo profesional, también fue un tiempo de crecimiento personal. Observó el funcionamiento interno de un negocio exitoso, aprendiendo la importancia de llevar registros meticulosos, la planificación estratégica y la construcción de relaciones sólidas con proveedores y clientes. Fue testigo directo del poder del comercio para generar riqueza y del papel crucial que la confianza y la reputación desempeñaban en su éxito. Estas lecciones, aprendidas durante sus años de formación, le serían muy útiles mientras navegaba por el complejo y a menudo despiadado mundo de los negocios estadounidenses del siglo XIX. Mientras Rockefeller prosperaba en el ambiente estructurado de Hewitt & Tuttle, el espíritu emprendedor que había nutrido desde su infancia ardía con fuerza dentro de él. Anhelaba una mayor autonomía, la oportunidad de construir algo propio, de traducir su floreciente visión para los negocios en un éxito tangible. Esta ambición, junto con una aguda conciencia del panorama económico, lo llevó a su primera aventura independiente en 1859. A la edad de 20 años, Rockefeller se asoció con Maurice B. Clark, un joven inglés que había conocido en su iglesia, para establecer un negocio de comisiones especializado en heno, granos, carnes y otros bienes. La firma, Clark & Rockefeller, aprovechó el creciente auge industrial de Cleveland, suministrando productos vitales a las fábricas y negocios que surgían por toda la ciudad. Rockefeller, siempre el gerente meticuloso, supervisaba las finanzas de la empresa, garantizando la eficiencia y maximizando las ganancias. La Guerra Civil estadounidense, que estalló en 1861, provocó una importante agitación económica. Mientras muchos negocios luchaban por sobrevivir en medio de la incertidumbre y la disrupción, Clark & Rockefeller prosperaron. La guerra creó un aumento en la demanda de alimentos y suministros, y Rockefeller, con su característica visión de futuro, posicionó a la compañía para capitalizar esta oportunidad. Obtuvo contratos lucrativos para abastecer al ejército de la Unión, consolidando aún más la estabilidad financiera de la empresa y reforzando su reputación como un hombre de negocios astuto y capaz. A pesar del éxito de Clark & Rockefeller, un encuentro casual en 1862 cambiaría para siempre el curso de la vida de John D. Rockefeller. Conoció a Samuel Andrews, un químico que había desarrollado un nuevo e innovador proceso para refinar petróleo crudo. Este encuentro despertó el interés de Rockefeller en la floreciente industria petrolera, un campo lleno de potencial, pero también plagado de competencia y volatilidad. Intrigado por las posibilidades y convencido de que su talento podría poner orden en este nuevo y caótico mercado, Rockefeller comenzó a vislumbrar un futuro inextricablemente ligado al oro negro que estaba transformando rápidamente la economía estadounidense. A principios de la década de 1860, la industria petrolera estaba en sus inicios, un salvaje oeste de especulación, ciudades en auge y feroz competencia. El descubrimiento de petróleo en Pensilvania unos años antes había desatado un frenesí de actividad, atrayendo a buscadores de fortuna y empresarios de todos los rincones del país. Rockefeller, siempre un astuto observador de las tendencias económicas, reconoció el potencial transformador de este nuevo producto. El queroseno
un producto refinado del petróleo crudo, estaba reemplazando rápidamente al aceite de ballena como la principal fuente de iluminación, y la demanda de este combustible más limpio y brillante era aparentemente insaciable. Sin embargo, la industria petrolera también estaba plagada de inestabilidad. Los precios fluctuaban enormemente, las redes de transporte no eran confiables y los procesos de refinación eran ineficientes y a menudo peligrosos. Rockefeller, con su inclinación por el orden y su profundo conocimiento de las cadenas de suministro, vio la oportunidad de traer estabilidad y organización a este mercado caótico. Creía que sus habilidades en contabilidad, logística y negociación, perfeccionadas durante sus años en el negocio de comisiones, podrían aplicarse eficazmente a esta nueva industria en rápida evolución. Cuanto más aprendía Rockefeller sobre la industria petrolera, más convencido estaba de que la refinación, no la perforación, era la clave del éxito a largo plazo. Mientras que las fortunas se podían hacer y perder de la noche a la mañana en los campos petroleros, la refinación ofrecía el potencial de ganancias constantes y un mayor control sobre el mercado. El queroseno refinado era el producto con alta demanda, y Rockefeller creía que al controlar el proceso de refinación podría dictar los precios y asegurar una posición dominante en la industria. Impulsado por esta convicción, Rockefeller comenzó a cambiar gradualmente su enfoque del negocio de comisiones hacia el mundo del petróleo. Se sumergió en los aspectos técnicos de la refinación, estudiando las últimas tecnologías y buscando los métodos más eficientes para transformar el petróleo crudo en queroseno comercial. Su naturaleza meticulosa y su búsqueda incesante de conocimiento le servirían bien mientras navegaba por las complejidades de esta nueva empresa. Sección 3. Standard Oil. Surge un titán. En 1870, Rockefeller dio un paso decisivo hacia la realización de su visión al establecer Standard Oil, una compañía destinada a convertirse en sinónimo tanto de la inmensa riqueza como de las controvertidas prácticas comerciales de la Edad Dorada. Standard Oil no era simplemente un nuevo nombre para una empresa existente. Era una audaz declaración de intenciones, una señal a la industria de que Rockefeller iba en serio. El nombre en sí, Standard Oil, reflejaba su compromiso con la estandarización, la eficiencia y el control sobre cada aspecto del proceso de refinación del petróleo. Desde su inicio, Standard Oil se caracterizó por la búsqueda implacable de eficiencia de Rockefeller y su inquebrantable creencia en el poder de la consolidación. Él entendía que la naturaleza fragmentada de la industria petrolera, con sus numerosos pequeños refinadores independientes, conducía a la inestabilidad de precios y al desperdicio de recursos. Creía que al unir estas entidades dispares bajo el amparo de Standard Oil, podría eliminar la redundancia, optimizar las operaciones y crear una industria más estable y rentable. Rockefeller empleó una variedad de tácticas para lograr su objetivo de consolidación. Negoció agresivamente con los ferrocarriles, asegurando tarifas de envío preferenciales que le dieron a Standard Oil una ventaja significativa en costos sobre sus competidores. Se involucró en precios predatorios, reduciendo temporalmente los precios por debajo del costo para expulsar a las refinerías más pequeñas del negocio. Y ofreció comprar a sus rivales
a menudo a precios de ganga, absorbiendo sus activos y bases de clientes en el imperio Standard Oil en constante expansión. Estas tácticas, aunque innegablemente efectivas para consolidar el control de Standard Oil sobre la industria petrolera, también provocaron acusaciones de crueldad, monopolio y prácticas comerciales desleales. Los críticos acusaron a Rockefeller de reprimir la competencia, explotar a los consumidores y ejercer una cantidad poco saludable de poder económico y político. El escenario estaba listo para un choque entre la ambición de Rockefeller y la creciente preocupación pública por el poder desenfrenado de las grandes empresas. Sección 4. La búsqueda implacable de la eficiencia. Si bien los agresivos negocios de Rockefeller le ganaron una reputación de competidor despiadado, su éxito también se debió en gran parte a su enfoque inquebrantable en la eficiencia y su meticulosa atención al detalle. Él entendía que en un mercado competitivo, cada centavo ahorrado, cada proceso optimizado y cada gota de desperdicio eliminada contribuían a un resultado final más sólido. Esta obsesión por la eficiencia impregnaba todos los aspectos de las operaciones de Standard Oil, desde la fábrica hasta la suite ejecutiva. Rockefeller implementó un sistema de contabilidad de costos riguroso, rastreando los gastos con una precisión casi desconocida en ese momento. Ordenó el uso de barriles y tuberías estandarizados, reduciendo los derrames y los costos de transporte. Invirtió mucho en investigación y desarrollo, buscando nuevas tecnologías y procesos de refinación que pudieran reducir aún más el desperdicio y aumentar la producción. E inculcó una cultura de eficiencia en su fuerza laboral, recompensando la innovación y penalizando el desperdicio. Esta implacable búsqueda de la eficiencia se extendió más allá de los aspectos técnicos de la refinación de petróleo. Rockefeller comprendió que el éxito de su empresa dependía de las habilidades y la dedicación de su fuerza laboral. Implementó un sistema de ascensos basados en el mérito, recompensando el trabajo duro y la iniciativa. Ofreció planes de participación en las ganancias, alineando los intereses de sus empleados con los de la empresa, e invirtió en vivienda, atención médica y educación para los empleados, reconociendo que una fuerza laboral sana y bien educada era una fuerza laboral más productiva. El enfoque de Rockefeller en la eficiencia no estaba únicamente impulsado por un deseo de lucro. También era un reflejo de su profunda creencia de que el desperdicio era inmoral. Se veía a sí mismo como un administrador de recursos, obligado a utilizarlos de la manera más eficiente y responsable posible. Esta creencia, inculcada en él por su crianza piadosa, informó sus prácticas comerciales y contribuyó a su reputación como un empleador exigente pero justo. Un elemento central en la estrategia de John D. Rockefeller para dominar la industria petrolera fue su astuta comprensión del papel fundamental que desempeñaban los ferrocarriles en el transporte del petróleo crudo a las refinerías y la entrega de productos refinados a los tordes. Los ferrocarriles tenían las llaves del reino y Rockefeller sabía que conseguir tarifas de envío favorables era esencial para socavar a sus competidores y expandir su participación en el mercado. Con este fin, se embarcó en una serie de negociaciones con ejecutivos de ferrocarriles, aprovechando su creciente volumen de producción y su reputación de eficiencia
para lograr acuerdos que tendrían consecuencias de gran alcance para la industria. Rockefeller entendía que los ferrocarriles estaban ansiosos por asegurar contratos a largo plazo con transportistas confiables que pudieran garantizar un volumen constante de carga. También sabía que los ferrocarriles, que a menudo operaban en entornos altamente competitivos, eran susceptibles a ofrecer descuentos y rebajas a sus clientes más valiosos. Armado con este conocimiento, se acercó a los ejecutivos de ferrocarriles con una propuesta atractiva y audaz. Les prometió envíos garantizados de petróleo, que a menudo excedían la capacidad de sus rivales, a cambio de tarifas de envío significativamente reducidas. Estos acuerdos, aunque aparentemente mutuamente beneficiosos, tuvieron el efecto de inclinar el campo de juego decisivamente a favor de Standard Oil. Con menores costos de transporte, Rockefeller podía vender a precios más bajos que sus competidores, obligándolos a vender con pérdidas o a cerrar sus negocios. Esta práctica, conocida como rebating, reembolsos, aunque no era ilegal en ese momento, provocó acusaciones de competencia desleal y la ira de los refinadores más pequeños que vieron sus medios de vida amenazados por el creciente dominio de Standard Oil. Rockefeller, sin embargo, no se disculpó por sus tratos con los ferrocarriles. Argumentó que simplemente era un hombre de negocios astuto, negociando los mejores acuerdos posibles para su empresa y, por extensión, para los consumidores que se beneficiaban de los precios más bajos del queroseno. Él veía sus acciones no como anticompetitivas, sino como un paso necesario para traer orden y eficiencia a una industria caótica. Sus críticos, sin embargo, lo veían de manera diferente, considerando sus acuerdos ferroviarios como un excelente ejemplo de cómo Standard Oil utilizó su creciente tamaño e influencia para reprimir la competencia y consolidar su poder monopólico. Otra táctica controversial que usó John D. Rockefeller en su búsqueda por dominar la industria del petróleo fue la de los precios predatorios, una práctica que implicaba vender productos temporalmente por debajo del costo para sacar del mercado a los competidores. Esta táctica, aunque riesgosa y potencialmente costosa a corto plazo, podía generar ganancias significativas a largo plazo al eliminar la competencia y asegurar una mayor participación en el mercado. Rockefeller, siempre estratega y calculador, reconoció el potencial de los precios predatorios para solidificar el dominio de Standard Oil, pero también entendió los riesgos que implicaba. Cuando Standard Oil entraba a un nuevo mercado, a menudo recortaba drásticamente los precios del queroseno, a veces vendiéndolo a pérdida para socavar a los competidores locales y atraer a los consumidores a cambiar de marca. Estas guerras de precios podían ser brutales y financieramente agotadoras, pero Rockefeller estaba dispuesto a soportar pérdidas a corto plazo para lograr sus objetivos a largo plazo. Él sabía que Standard Oil, con sus vastos recursos y operaciones eficientes, podía resistir guerras de precios prolongadas mucho mejor que sus rivales más pequeños y con menos capital. Para los consumidores, el efecto inmediato de los precios predatorios era sin duda positivo. Precios más bajos para el queroseno significaban más luz para sus hogares, negocios y calles. Sin embargo, las consecuencias a largo plazo de esta práctica eran más complejas y de mayor alcance. A medida que Standard Oil eliminaba a sus competidores,
obtenía un mayor control sobre el mercado, lo que le permitía eventualmente subir los precios sin temor a perder clientes. Esta dinámica, aunque aparentemente beneficiosa para los consumidores a corto plazo, tenía el potencial de sofocar la innovación y, en última instancia, perjudicar a los consumidores a largo plazo. El uso de precios predatorios por parte de Rockefeller, al igual que sus acuerdos ferroviarios, provocó acusaciones de competencia desleal y prácticas monopólicas. Los críticos argumentaron que estaba usando deliberadamente su riqueza y poder de mercado para aplastar a las empresas más pequeñas, dejando a los consumidores a merced de una sola corporación todopoderosa. Rockefeller, sin embargo, sostenía que simplemente estaba compitiendo agresivamente en un mercado libre, ofreciendo a los consumidores los mejores productos posibles a los precios más bajos posibles. El debate sobre la ética y las consecuencias de los precios predatorios continúa hasta el día de hoy, con los defensores argumentando que beneficia a los consumidores, mientras que los opositores sostienen que sofoca la competencia y perjudica la economía a largo plazo. A medida que la Standard Oil de John D. Rockefeller crecía en tamaño y alcance, él enfrentó un nuevo desafío: cómo administrar su extenso imperio de una manera que maximizara la eficiencia y minimizara el escrutinio legal. La estructura corporativa tradicional, con su énfasis en la propiedad individual y la responsabilidad limitada, parecía inadecuada para sus necesidades. En respuesta a este desafío, Rockefeller y sus asesores idearon una nueva entidad legal conocida como fideicomiso, una acción que revolucionaría el derecho corporativo y desencadenaría una ola de sentimiento antimonopolio en todo el país. El fideicomiso Standard Oil, formado en 1882, fue un arreglo legal complejo en el que los accionistas de 40 compañías diferentes, todas operando bajo el amparo de Standard Oil, transfirieron sus acciones a una junta de 9 fideicomisarios. A estos fideicomisarios, liderados por el propio Rockefeller, se les otorgó el control total sobre las operaciones de todas las compañías dentro del fideicomiso, creando efectivamente una sola entidad unificada, mientras eludían las leyes existentes que prohibían a las corporaciones poseer acciones en otras compañías. La estructura del fideicomiso ofreció varias ventajas para Standard Oil. Permitió la toma de decisiones centralizada, operaciones optimizadas y una competencia reducida entre las subsidiarias. También proporcionó un grado de protección legal, protegiendo a las compañías individuales de la responsabilidad y el escrutinio. Sin embargo, la estructura del fideicomiso también planteó serias preocupaciones sobre el poder corporativo y la rendición de cuentas. Los críticos argumentaron que le dio a Rockefeller y a sus compañeros fideicomisarios un nivel de control sin precedentes sobre una industria vital, sofocando la competencia y amenazando los cimientos mismos de una economía de libre mercado. El fideicomiso Standard Oil se convirtió rápidamente en un pararrayos para la indignación pública y en un símbolo del creciente poder de las grandes empresas en la América de la Edad Dorada. Los legisladores y los reformadores comenzaron a cuestionarse si las leyes antimonopolio existentes eran suficientes para abordar los desafíos planteados por estos nuevos gigantes corporativos. El escenario estaba listo para un enfrentamiento
entre quienes creían que el gobierno debería desempeñar un papel más activo en la regulación de las empresas y quienes favorecían un enfoque más liberal, argumentando que el libre mercado finalmente corregiría cualquier desequilibrio. A medida que el dominio de Standard Oil sobre la industria petrolera crecía, también aumentaba la preocupación pública por su inmenso poder e influencia. Periodistas de investigación publicaron reportajes mordaces, detallando las prácticas comerciales despiadadas de la compañía y sus relaciones estrechas con los políticos. Los políticos, respondiendo a la presión pública, iniciaron investigaciones y pidieron una mayor regulación de la industria petrolera. El fantasma del monopolio, una vez una amenaza distante, se cernía sobre la economía estadounidense, alimentando la ansiedad sobre la concentración de la riqueza y el poder en manos de unos pocos. Una de las críticas más vocales de Standard Oil fue Ida Tarbell, una periodista cuyo padre había sido expulsado del negocio por las tácticas agresivas de Rockefeller. En su influyente libro de 1904, La historia de la compañía Standard Oil, Tarbell documentó meticulosamente el ascenso de la compañía al poder, exponiendo sus precios predatorios, sus acuerdos secretos con los ferrocarriles y su supresión despiadada de la competencia. Su trabajo, publicado por entregas en la revista McClure's, llegó a una amplia audiencia, impulsando la opinión pública contra Standard Oil y sentando las bases para futuras acciones antimonopolio. La creciente reacción pública contra Standard Oil y otros grandes fideicomisos culminó con la aprobación de la Ley Sherman Antimonopolio de 1890, una legislación histórica que prohibió los monopolios y la restricción del comercio. La Ley Sherman, aunque redactada de manera vaga y difícil de aplicar en sus primeros años, marcó un punto de inflexión en la relación entre el gobierno y las empresas en los Estados Unidos. Señaló un creciente reconocimiento de que el gobierno tenía la responsabilidad de proteger la competencia y evitar el surgimiento de monopolios que pudieran reprimir la innovación y perjudicar a los consumidores. La aprobación de la Ley Sherman no significó el fin inmediato del dominio de Standard Oil. La compañía, con sus vastos recursos y su ejército de abogados, demostró ser experta en navegar por las complejidades legales de la nueva ley. Sin embargo, la situación estaba cambiando. El público había despertado a los peligros del poder corporativo sin control y el gobierno, aunque lenta y renuentemente, comenzaba así a afirmar su autoridad para regular a los titanes de la industria. El escenario estaba listo para una batalla legal que determinaría el destino de Standard Oil y daría forma al futuro del capitalismo estadounidense. Si bien los métodos empleados por John D. Rockefeller para construir su imperio petrolero siguen siendo tema de intenso debate, el impacto de sus esfuerzos en el mundo es innegable. Antes del surgimiento de Standard Oil, el queroseno, el principal combustible para la iluminación a finales del siglo XIX, era un bien de lujo, caro y a menudo poco confiable. La implacable búsqueda de eficiencia de Rockefeller y su impulso por estandarizar los procesos de producción tuvieron un profundo efecto en la disponibilidad y la asequibilidad de este producto esencial.
Bajo el liderazgo de Rockefeller, Standard Oil invirtió mucho en tecnologías de refinación, mejorando la calidad y la pureza de su queroseno y al mismo tiempo reduciendo los costos de producción. La vasta red de distribución de la compañía, posible gracias a sus alianzas estratégicas con los ferrocarriles, aseguró que el queroseno llegara incluso a los rincones más remotos del país. Esta combinación de factores, mayor producción, mejor calidad y mayor distribución, llevó a una drástica disminución en el precio del queroseno, haciéndolo accesible a un segmento mucho más amplio de la población. La amplia disponibilidad de queroseno asequible tuvo un efecto transformador en la sociedad estadounidense. Los hogares, una vez iluminados por velas tenues y parpadeantes o lámparas de aceite de ballena caras, ahora estaban bañados por el brillo constante de las lámparas de queroseno. Las empresas podían operar por más horas y las calles eran más seguras por la noche. La lámpara de queroseno, que alguna vez fue un lujo que disfrutaban los ricos, se convirtió en una característica omnipresente de la vida cotidiana, transformando los ritmos del trabajo, el ocio y la interacción social. Más allá de su impacto en la vida diaria, el queroseno también impulsó el crecimiento económico y la innovación tecnológica. El auge de la industria petrolera creó nuevos empleos, no solo en los campos petroleros y las refinerías, sino también en industrias relacionadas como el transporte, la manufactura y las finanzas. La disponibilidad de una fuente de energía barata y confiable impulsó los avances tecnológicos en áreas como el diseño de motores, allanando el camino para el desarrollo del automóvil y el avión. Inventos que revolucionarían el transporte y transformarían el siglo XX. A medida que John D. Rockefeller amasaba su vasta fortuna, también lidiaba con las implicaciones sociales y éticas de su riqueza. Las profundas creencias religiosas de su madre, que enfatizaban la caridad y la responsabilidad social, habían dejado una huella imborrable en él. Si bien era implacable en los negocios, también creía en la importancia de usar su riqueza para beneficiar a la humanidad. Esta creencia, junto con las crecientes críticas públicas a sus prácticas comerciales, lo llevaron a embarcarse en un segundo acto, uno definido por una filantropía extraordinaria que tenía como objetivo abordar algunos de los problemas que su propio éxito había ayudado a crear. Las iniciativas filantrópicas de Rockefeller fueron tan estratégicas y de gran alcance como sus negocios. Él creía en invertir en instituciones e iniciativas que tuvieran el potencial de crear un cambio sistémico duradero. Se centró en áreas como la educación, la salud pública y la investigación científica, campos que creía que poseían las claves para el progreso humano y la mejora social. Su enfoque de la filantropía no era meramente caritativo, era transformador, destinado a abordar las causas fundamentales de la pobreza, la enfermedad y la desigualdad. En 1913, Rockefeller estableció la Fundación Rockefeller, una de las primeras y más perdurables organizaciones filantrópicas del mundo. La misión de la fundación era promover el bienestar de la humanidad en todo el mundo, un amplio mandato que abarcaba una amplia gama de iniciativas. Bajo la guía de Rockefeller y el liderazgo de su hijo, John D. Rockefeller Jr., la fundación financió investigaciones innovadoras en medicina, agricultura y ciencias sociales. Jugó un papel fundamental en la erradicación de la anquilostomiasis en el sur de Estados Unidos, revolucionando las prácticas agrícolas en los países
en desarrollo y estableciendo el campo de la salud pública como una disciplina académica distinta. Más allá de la Fundación Rockefeller, la filantropía personal de Rockefeller fue igualmente impactante. Donó millones de dólares para establecer la Universidad de Chicago, una institución de educación superior de renombre mundial, y el Instituto Rockefeller para la investigación médica, ahora la Universidad Rockefeller, que ha estado a la vanguardia del descubrimiento científico durante más de un siglo. Su legado filantrópico continúa hasta el día de hoy, inspirando a generaciones de filántropos y dando forma al campo de las donaciones caritativas organizadas. Sección 3. Un legado empañado. La paradoja del progreso. A pesar de sus extraordinarias iniciativas filantrópicas, el legado de John D. Rockefeller sigue siendo un tema de intenso debate y escrutinio. Sus despiadadas prácticas comerciales, su incesante búsqueda del poder, del monopolio y las consecuencias sociales y económicas de sus acciones continúan generando controversia y planteando preguntas fundamentales sobre la naturaleza del capitalismo, el papel de la regulación gubernamental y las responsabilidades éticas de quienes ejercen una inmensa riqueza e influencia. El éxito mismo de Standard Oil, la compañía que convirtió a Rockefeller en el hombre más rico del mundo, se construyó sobre una base de competencia agresiva, precios predatorios y una disposición a explotar las lagunas legales para obtener una ventaja sobre sus rivales. Mientras que los defensores de Rockefeller argumentan que simplemente era un hombre de negocios astuto que operaba dentro de los límites de la ley, sus críticos responden que sus acciones reprimieron la innovación, perjudicaron a los consumidores y socavaron los principios de un mercado libre y justo. El debate sobre el legado de Rockefeller se complica aún más por el hecho de que su inmensa riqueza, adquirida a través de métodos que hoy se considerarían ilegales, se utilizó más tarde para financiar iniciativas filantrópicas que han tenido un impacto indudablemente positivo en el mundo. La Fundación Rockefeller, la Universidad de Chicago e innumerables otras instituciones que se han beneficiado de la generosidad de Rockefeller se erigen como testimonio de su compromiso con el progreso social y el bienestar humano. Sin embargo, la pregunta sigue en pie. ¿Pueden los actos de filantropía realmente expiar el daño infligido por las prácticas comerciales despiadadas? La vida y el legado de Rockefeller encarnan las contradicciones y complejidades del capitalismo estadounidense. Era un hombre de inmenso talento y ambición, impulsado por el deseo de triunfar, pero también por la creencia en el poder del trabajo duro, la eficiencia y la innovación. Su historia es una advertencia sobre los peligros del poder corporativo sin control, pero también un testimonio del potencial transformador de la filantropía. En última instancia, depende de cada generación lidiar con el legado de John D. Rockefeller, aprender de sus éxitos y sus fracasos, y determinar la mejor manera de aprovechar el poder de la riqueza y la innovación para crear un mundo más justo y equitativo. Sección 1. La riqueza de Rockefeller. Una perspectiva histórica. La pregunta sobre el lugar de John D. Rockefeller en el panteón de los ultrarricos es compleja, llena de desafíos al comparar fortunas de épocas tan diferentes.
Si bien su patrimonio neto máximo, estimado en 2% de todo el PIB de Estados Unidos en 1937, sigue siendo una cifra asombrosa, equivalente a cientos de miles de millones en dólares de hoy, la verdadera medida de su riqueza radica en su incomparable poder adquisitivo y su impacto en el panorama social y económico de su tiempo. Para comprender la magnitud de la fortuna de Rockefeller, uno debe considerar no solo el valor numérico de sus activos, sino también la relativa escasez de riqueza a finales del siglo XIX y principios del XX. En una era anterior a la electrificación generalizada, los automóviles asequibles o la atención médica moderna, la riqueza de Rockefeller le proporcionaba un nivel de comodidad, influencia y acceso a recursos que era simplemente inimaginable para la gran mayoría de la población. Sus esfuerzos filantrópicos, aunque eclipsados por su fortuna general, fueron transformadores en su alcance e impacto, lo que refleja las posibilidades casi ilimitadas que su riqueza desbloqueaba. Comparar la riqueza de Rockefeller con la de los titanes modernos como Jeff Bezos, Elon Musk o Bill Gates presenta un ejercicio fascinante de relatividad económica. Si bien estos magnates de la tecnología poseen vastas fortunas, su riqueza está ligada en gran medida al valor de las empresas que cotizan en bolsa, sujetas a las fluctuaciones del mercado de valores y a los caprichos de la confianza de los inversores. La riqueza de Rockefeller, derivada principalmente de su propiedad de Standard Oil, era mucho más tangible, arraigada en la infraestructura física de la producción, refinación y distribución de petróleo. Además, la naturaleza misma de la riqueza ha experimentado una transformación fundamental desde la época de Rockefeller. En la economía globalizada actual, la riqueza está más dispersa, más ligada a la propiedad intelectual y la innovación tecnológica, y sujeta a una mayor supervisión regulatoria. Rockefeller operó en un periodo de rápida industrialización, cuando las reglas del juego aún se estaban escribiendo y la acumulación de grandes fortunas se enfrentaba a menos escrutinio y a menos restricciones legales. Su historia, por lo tanto, sirve como un recordatorio tanto del poder perdurable de la riqueza como del contrato social en evolución entre el capital, el trabajo y el Estado. La imagen popular de John D. Rockefeller como un despiadado varón ladrón, una caricatura que se representaba a menudo en las caricaturas políticas de la época, oculta las complejidades de sus negocios y los matices de su enfoque hacia la competencia. Si bien no se puede negar que Rockefeller fue un competidor feroz y ambicioso, que empleó tácticas que se considerarían poco éticas, sino ilegales, según los estándares actuales, su éxito también fue producto de su visión, su genio organizativo y su inquebrantable creencia en el poder de la eficiencia. Los detractores de Rockefeller a menudo señalan su uso de precios predatorios, sus acuerdos secretos con los ferrocarriles y su incesante adquisición de competidores como evidencia de sus tendencias monopolísticas. Si bien estas tácticas sin duda perjudicaron a sus rivales y contribuyeron al dominio de Standard Oil, deben verse dentro del contexto histórico del entorno empresarial de finales del siglo XIX. En una época en que las leyes antimonopolio estaban en su infancia y la noción misma de responsabilidad corporativa
aún estaba en evolución, las acciones de Rockefeller no eran vistas como particularmente inusuales o atroces por muchos de sus contemporáneos. Además, el enfoque de Rockefeller en la eficiencia y su impulso por estandarizar los procesos de producción tuvieron un impacto demostrablemente positivo en la industria petrolera y, por extensión, en la sociedad en su conjunto. Su incesante búsqueda de ahorros en los costos y su inversión en nuevas tecnologías llevaron a una disminución drástica en el precio del queroseno, haciendo que este combustible esencial para la iluminación y la calefacción fuera accesible a un segmento mucho más amplio de la población. La disponibilidad generalizada de queroseno asequible tuvo un efecto transformador en la vida diaria, extendiendo las horas de trabajo, mejorando la seguridad e impulsando el crecimiento económico. También es importante señalar que Rockefeller, a pesar de su reputación de despiadado, a menudo ofrecía a sus competidores términos de compra relativamente generosos. Reconoció que adquirir negocios existentes, incluso con una prima, a menudo era más eficiente que participar en guerras de precios prolongadas o construir nueva infraestructura desde cero. Su enfoque hacia la competencia, aunque sin duda agresivo, no estaba impulsado únicamente por el deseo de aplastar a sus rivales. También estaba informado por una comprensión pragmática de la dinámica del mercado y una creencia en el poder de la consolidación para crear una industria más estable y rentable. El mito de John D. Rockefeller como un villano unidimensional, una caricatura a menudo perpetuada en los libros de texto y la cultura popular, no logra capturar las complejidades de su carácter y el legado multifacético de sus acciones. Fue un producto de su tiempo, un hombre de extraordinario talento y ambición que operó dentro de los límites morales y legales de su época. Su historia sirve como un recordatorio de que la historia rara vez es en blanco y negro y que incluso las figuras más controvertidas son capaces de un gran bien y un gran daño. La historia de vida de John D. Rockefeller se lee como una novela clásica estadounidense, una historia de ambición, innovación, crueldad y finalmente redención a través de la filantropía. Nacido en circunstancias modestas, ascendió hasta convertirse en el hombre más rico del mundo. Una hazaña lograda a través de una combinación de perspicacia para los negocios, determinación inquebrantable y una disposición a sobrepasar los límites de las prácticas comerciales aceptables. Su nombre, para siempre vinculado al ascenso de Standard Oil, evoca tanto asombro por sus logros como condena por los métodos que empleó. El legado de Rockefeller es un tapiz tejido con hilos de tonos contrastantes. Revolucionó la industria petrolera, transformándola de un caos generalizado en un modelo de eficiencia y estandarización. Su implacable búsqueda de ahorros en los costos y su inversión en nuevas tecnologías hicieron que el queroseno, el combustible que iluminaba hogares y negocios en todo el país, fuera más asequible y accesible que nunca. Sin embargo, este mismo éxito tuvo un costo, ya que sus tácticas comerciales agresivas, incluyendo precios predatorios y acuerdos secretos con los ferrocarriles, llevaron a los competidores a la ruina y alimentaron acusaciones de monopolio y prácticas comerciales injustas. Más allá de las salas de juntas y las refinerías, la historia de Rockefeller es también una de transformación personal. Hijo de una madre devotamente religiosa
llevaba consigo una profunda creencia en la importancia de la donación caritativa y la responsabilidad social. A medida que crecía su riqueza, también lo hacían sus esfuerzos filantrópicos, que culminaron con el establecimiento de la Fundación Rockefeller, una organización que ha tenido un impacto profundo y duradero en la salud mundial, la educación y la investigación científica. En la muerte, como en la vida, Rockefeller sigue siendo un enigma, una figura que desafía la categorización fácil. Fue un hombre de contradicciones, capaz de una gran crueldad en los negocios y una notable generosidad en la filantropía. Su historia sirve como un potente recordatorio de que la historia rara vez es en blanco y negro, y que incluso las figuras más influyentes son producto de su tiempo, moldeadas por las fuerzas sociales, económicas y morales que las rodeaban. A pesar del paso del tiempo, la historia de John D. Rockefeller sigue resonando con el público contemporáneo, ofreciendo lecciones valiosas para emprendedores, líderes empresariales y legisladores por igual. Su enfoque implacable en la eficiencia, su fe inquebrantable en el poder de la innovación y su estrategia para dominar el mercado siguen siendo relevantes en la economía globalizada de hoy en día. Sin embargo, su legado también sirve como una advertencia, destacando los peligros de la ambición descontrolada y la importancia de la ética en la búsqueda de ganancias. En el corazón del éxito de Rockefeller estaba su compromiso inquebrantable con la eficiencia. Él entendía que en un mercado competitivo, cada centavo ahorrado, cada proceso optimizado y cada gramo de desperdicio eliminado se traducía en un balance final más sólido. Esta obsesión por maximizar la producción y minimizar los costos permitió a Standard Oil superar a sus rivales, expandir su participación en el mercado y, en última instancia, revolucionar la industria petrolera. En el entorno empresarial actual, caracterizado por una intensa competencia y márgenes muy estrechos, la eficiencia operativa sigue siendo primordial. La búsqueda incansable de Rockefeller por el ahorro, su atención meticulosa a los detalles y su disposición a adoptar nuevas tecnologías ofrecen un plan atemporal para lograr una ventaja competitiva sostenible. Más allá de la eficiencia, Rockefeller comprendió el poder transformador de la innovación. Reconoció que los avances tecnológicos eran esenciales para reducir costos, mejorar la calidad de los productos y expandirse a nuevos mercados. Bajo su liderazgo, Standard Oil invirtió fuertemente en investigación y desarrollo, buscando constantemente nuevas y mejores formas de refinar el petróleo crudo, transportar productos terminados y satisfacer la creciente demanda de queroseno. En la economía actual, basada en el conocimiento, donde la innovación tecnológica se produce a un ritmo sin precedentes, el énfasis de Rockefeller en la investigación y el desarrollo sirve como un recordatorio oportuno de que las empresas que no invierten en el futuro corren el riesgo de quedarse atrás. Sin embargo, el legado de Rockefeller no está exento de sombras. Sus tácticas comerciales despiadadas, aunque legales en ese momento, plantean serias dudas éticas sobre los límites de la competencia aceptable y la responsabilidad social de las empresas. Su uso de precios predatorios, sus acuerdos secretos con los ferrocarriles y su implacable adquisición de competidores, aunque sin duda eficaces para consolidar su poder, también sofocaron la innovación,
perjudicaron a los consumidores y contribuyeron al surgimiento de un entorno empresarial caracterizado por monopolios y falta de transparencia. La historia de Rockefeller sirve como un claro recordatorio de que la búsqueda de ganancias debe estar moderada por consideraciones éticas y un compromiso con la competencia justa. ¿Fue John D. Rockefeller un héroe, un villano o algo intermedio? Es una pregunta que ha cautivado a historiadores, biógrafos y líderes empresariales durante más de un siglo. Su historia, un complejo tapiz tejido con hilos de innovación, crueldad y filantropía, desafía una categorización fácil. Fue un producto de su tiempo, un hombre de inmenso talento y ambición que operaba dentro de los límites morales y legales de su época, por muy diferentes que parezcan esos límites hoy en día. Juzgar a Rockefeller únicamente con los estándares contemporáneos es perderse los matices de su historia y el contexto histórico en el que vivió y trabajó. Finales del siglo XIX fue un periodo de rápida industrialización, caracterizado por una competencia feroz, una regulación laxa y una creencia generalizada en la noción darwinista social de que solo las empresas más aptas sobrevivirían. Rockefeller, con su ética de trabajo inquebrantable, su brillantez estratégica y su disposición a explotar las reglas del juego, prosperó en este entorno, amasando una fortuna que eclipsó incluso a los más ricos de sus contemporáneos. Sin embargo, descartar las críticas dirigidas a Rockefeller como meros anacronismos es ignorar el daño muy real infligido por sus prácticas comerciales. Su implacable búsqueda del poder del monopolio, su uso de precios predatorios y su disposición a aplastar a los competidores, independientemente de las consecuencias sociales, dejaron un rastro de negocios destrozados y vidas arruinadas a su paso. La inmensa riqueza que acumuló, si bien es un testimonio de su genio empresarial, también sirvió como un potente símbolo de la creciente disparidad entre los que tienen y los que no tienen, alimentando el malestar social y los llamamientos a la intervención del gobierno en la economía. En última instancia, el legado de John D. Rockefeller es de profundas contradicciones. Fue un hombre que revolucionó una industria, trajo luz y calor a millones y cuyos esfuerzos filantrópicos continúan mejorando vidas en todo el mundo. También fue un hombre cuyas despiadadas prácticas comerciales sofocaron la competencia, explotaron a los trabajadores y contribuyeron a la concentración de la riqueza y el poder en manos de unos pocos selectos. Su historia es un recordatorio de que el progreso rara vez es lineal, de que incluso las figuras más transformadoras tienen defectos y de que la búsqueda de la riqueza y la innovación siempre debe estar equilibrada con un compromiso con la conducta ética y la responsabilidad social.